Jóvenes, buenas tardes, qué gusto y placer saludarles nuevamente por este medio. Qué bueno saber que están escuchando los audios. Es lo menos que podemos hacer de acuerdo a los recursos que disponemos, tanto ustedes como nosotros, para la explicación del contenido. Retroalimentando un poco, recordemos que estábamos viendo primero lo que es el Estado y el derecho. La semana pasada vimos cuál es la naturaleza del Estado, algunos que dicen que tiene teoría objetiva, otros que tiene teoría subjetiva. Y entramos a ver los elementos esenciales del Estado y dijimos que existen elementos que son denominados previos o anteriores a la existencia del Estado, que esos elementos previos o anteriores del Estado eh, um, va a ser el territorio y la población, es decir, de que antes de que se constituyera el Estado como tal, ya existía el territorio y la población. Y están los otros elementos, que estos son elementos constitutivos del Estado, que es el poder, la organización o el poder político y la soberanía. Vimos el primer elemento, que es la población, y vimos lo que es el territorio. El primer alumno de las tres secciones, es decir, el primer alumno de quinto A, el primer alumno de quinto B y el primer alumno de quinto C, el que me envíe el día de hoy, martes 2 de febrero de 2020, la respuesta a la siguiente pregunta le voy a otorgar un premio. El primer alumno que me escriba de cada una de las secciones que me escriba cuáles son los elementos del Estado, yo le diré en ese momento cuál es el premio. ¿Sí? Entonces, atentos por favor, que será el primero el día de hoy. Si es otro día, ya está fuera de ello. Entonces, como estamos viendo los elementos del Estado, vamos a seguir explicando toda vez de que ya vimos la población y ya vimos el territorio. De la población dijimos que es el elemento humano del Estado y ya dijimos quién compone la población, la persona individual, y que en este caso congregado en una sociedad pues va a ser la población. Y vimos el territorio, que va a ser el elemento físico o material del Estado. Entonces vamos a ver los otros dos el día de hoy, que sería el siguiente: el poder, autoridad u organización política, y que vamos a decir del elemento del Estado consistente en el poder, la autoridad o organización política, que es el elemento formal, es la forma del Estado. El poder, la autoridad o organización política, al igual que los otros dos, no es posible que exista el Estado ni que cumpla con los elevados fines que le están encomendados. ¿A quién? Al Estado. ¿Se recuerdan que en las primeras clases yo les pedí a ustedes que eh, viéramos en el preámbulo de la Constitución cuál es el fin de la Constitución? Y decíamos que en el preámbulo tenemos que el fin de la Constitución es organizar jurídica y políticamente al Estado. Ahora yo les pregunto, este es otro premio. Si ya usted escuchó el audio y me envió la respuesta, pues intente a ver, si ya le dije a usted que es el ganador del premio, ya no me envíe este mensaje, pero quiero que el siguiente mensaje que me caiga sea el primer alumno de cada una de las secciones que me envíe cuál es el fin del Estado y el fundamento legal. Por favor, les estoy dando esa opción. Y me dice cuál es el fin del Estado, que de todas maneras más adelante lo voy a decir. Entonces el Estado es el elemento formal, y sin el poder, la autoridad de organización política, no es posible que exista el Estado ni cumplir con los elevados fines que le están encomendados. Además, el poder o la autoridad u organización política es la función que tiene el poder público. Ahí se me fue una letra de más. ¿En qué consiste la función del poder público? Tiene dos funciones. Primero, formular mandatos, y el formular mandatos exige que se realicen o no actividades en tal o cual sentido. Es decir, que la función del Estado es emitir normas, y en esa norma va a establecer qué es lo que se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para que se pueda conservar lo que es el Estado, y va a emitir estas disposiciones para que pueda lograr con sus fines. ¿Cuál fin? El que encuentren ustedes como fundamento legal, y me lo van a hacer llegar. A ese fin se refiere. Y en ese caso, que esa función corresponde al gobierno, a la autoridad que en su momento, en el tiempo, esté administrando
a la población. ¿Y cuál es la otra función del poder público? Dentro del poder o autoridad de organización política, el otro fin, la otra función es la organización de los servicios públicos destinados a ayudar o suplir la actividad de los particulares. ¿Para qué? Para obtener el bien público. Es decir, el de emitir mandatos y que se deben de cumplir en tal o cual sentido es del gobierno. Y el de organizar los servicios públicos, ¿para qué le va a servir los servicios públicos? Pues para lograr el fin que le está siendo encomendado al Estado, que el fin del Estado es la realización del bien común y que está en uno de los primeros artículos de la Constitución. La realización del bien común, ¿qué es bien común? Bien común quiere decir estar bien todos. Bien común es bienestar. ¿Y qué significa la palabra bienestar? Si la dividimos en dos, bienestar es estar bien. ¿Y qué necesitamos para estar bien? Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos trabajo, alimentación, vestuario, entre otros. Y el Estado es el responsable, concretamente la administración pública, es la responsable de organizar esos servicios públicos. ¿Para qué? Para que toda la población, para que el bien público se logre obtener. Solo de esa manera el Estado está cumpliendo la función que constitucionalmente se le ha otorgado. Entonces la primera es de crear mandatos. ¿Quién los crea? El gobierno. Y en segundo lugar, organizar los servicios públicos. Envía mandatos, luego los mandatos, los servicios públicos. ¿Con qué finalidad? Los mandatos para organizar el territorio y los servicios públicos para obtener el bien público, el bien de todos, que es el fin supremo del Estado. El fin supremo del Estado deberá de ser que todos estemos bien, porque esa es la función que se le ha sido encomendada según el artículo que usted ya leyó en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Cuál es el fin del Estado entonces? La realización del bien común. Pregunto, ¿cuál es el fin de la Constitución? Organizar jurídica y políticamente al Estado. ¿Cuál es el fin del Estado? La realización del bien común. ¿Cuál es el fin de la Constitución? Organizar jurídica y políticamente al Estado. ¿Y cuál es el fin del Estado? La realización del bien común. Son dos preguntas que parecieran igual, pero son distintas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de la Constitución? Pues el documento que usted tiene en sus manos, el fin de ello es organizar jurídica y políticamente al Estado. ¿Y el Estado qué es lo que debe de hacer? Buscar la realización del bien de todos, del bien común. ¿Sí? Del poder o la autoridad u organización política, que tenemos que decir, podemos definirla como el conjunto de mecanismos que permiten al grupo dirigente monopolizar el poder decisorio. Es decir, ese conjunto de mecanismos, ¿en qué va a consistir? En monopolizar, tiene que acaparar la manera de decidir. ¿Por qué? Porque eso le va a poder permitir controlar y garantizar la vida, que es otro de los fines del Estado. Y también para organizar la organización del propio Estado, el poder organizar las instituciones y hacer cumplir sus decisiones. Es decir, el poder o autoridad o organización política es el conjunto de mecanismos que permiten al grupo dirigente monopolizar el poder decisorio. Es decir, lo que hacen es organizarse a través de un partido político como lo conocemos, a través de una organización debidamente o legalmente reconocida por la ley, es decir, que lleva un procedimiento para que tenga personalidad jurídica, puedan someterse al proceso electoral, que es el que realizamos en Guatemala, porque de esa manera elegimos, y al elegir este grupo, lo que tiene que hacer es tomar decisiones con los administrados. ¿Para qué? Para poder controlarnos y que nos pueda garantizar así la vida y cómo debe de estar organizado el Estado, cómo deben de organizarse las instituciones y hacer cumplir sus decisiones, que por devenir de esa fuente tienen la calidad o el sello de ser legal. Una disposición emitida por el presidente
por lo que él pretende a través de esas decisiones, porque por eso se eligió a él, para que tome decisiones y que pueda garantizar la vida de nosotros, que debe de estar bien organizado el Estado, que deben de estar bien organizadas las instituciones. ¿Por qué? Porque esa es la función que a ellos les corresponde según el órgano del Estado del que estemos hablando. En este caso del presidente, que el órgano del que estamos hablando es del organismo ejecutivo, porque recuerde también que existe el organismo legislativo y existe el organismo judicial. Entonces, ¿qué es el poder, autoridad, organización política? Es ese conjunto de mecanismos que van a permitir al grupo dirigente monopolizar o acaparar el poder o la toma de decisiones. ¿Para qué? Para controlar y garantizar la vida y para poder organizar el propio Estado. Al hablar de organizar el propio Estado, tiene que organizar sus instituciones y velar porque se cumplan esas decisiones que está tomando. Eso es el poder, autoridad, organización política. Veamos el otro elemento del Estado, que es la soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Es el denominado elemento formal del Estado. Estos dos últimos son elementos formales, la forma de cómo está organizado el Estado. Y nos dice Juan Bodin que la soberanía es el poder de mando del Estado. Y ese poder de mando es absoluto y es perpetuo. Y vamos a ver por qué es absoluto y por qué es perpetuo un poquito más adelante. Con la Revolución Francesa, allá por el año 1500 y algo, la soberanía ya se incluye en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Les voy a pedir de favor, me van a descargar del internet la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo van a imprimir y lo van a pegar en su cuaderno. Quiero que me descarguen entonces la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la pega en su cuaderno, por favor, porque ya en esta declaración ya se incluye lo que es la soberanía. ¿Qué va a ser entonces la soberanía? ¿Qué vamos a entender por la soberanía? Pues vamos a entender por soberanía que es la potestad suprema del Estado para realizar sus fines y por ende para regir la comunidad. Por la soberanía, el Estado se encuentra encima de todas las unidades de poder que existen en un territorio, el cual ejerce su dominio y autoridad y tiene que mantenerlo y defenderlo de sus enemigos. En otras palabras, la soberanía, nadie puede venir a querer quitarle esa soberanía al Estado. De lo contrario, lo que está pasando es que están invadiendo un territorio y el Estado tiene que defender esa soberanía. Ahora, ¿la soberanía en quién radica? La soberanía radica en el pueblo. Artículo 141, por favor, de la Constitución. Abren la Constitución, por favor, busque su artículo 141 y lo lee. Ahí en el 141 leemos que en el epígrafe, en esas palabras que están con negrita o subtítulo, si usted lo quiere llamar, pero legalmente se le llama epígrafe, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía radica en el pueblo. Es decir, ¿quién toma las decisiones en el territorio de Guatemala? El pueblo. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace el pueblo es delegarla. Eso es lo que tenemos en el artículo 141. La decisión, no podemos venir y una decisión de país no puede irse a preguntarle a cada ciudadano lo que tiene que hacer. Lo que hacemos nosotros es delegar esa responsabilidad en las autoridades para que ellos tomen decisiones por nosotros. Entonces la soberanía radica en el pueblo, quien para su ejercicio la delega en el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Y leemos en el segundo párrafo, la subordinación entre ellos es prohibida. Es decir, nosotros, el pueblo, lo que hacemos es, ¿en quién radica la soberanía? En nosotros, en el pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Lo delega. Ahí está el punto. ¿Han habido malos políticos gobernando Guatemala? Sí, pero la culpa no la tiene el gobernante. La culpa la tiene el pueblo. ¿Por qué?
Porque el gobernante está ahí, ¿por quién? Por el pueblo, porque es el pueblo el que decidió. Eso pasa a veces por no pensar bien las decisiones en quien delegamos la soberanía para que tome decisiones por nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es razonar bien nuestro voto, y lo digo porque ustedes ya son votantes en potencia. Y a veces lastimosamente dentro del proceso político lo que hacen es que quieren comprar nuestra voluntad, nuestra dignidad. ¿De qué manera? Nos regalan 300 quetzales, 500 quetzales, una bolsa con víveres, y con eso ya están comprando nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque la soberanía radica en nosotros. Y eso no debiera de ser así. Como la gente se ha venido mal acostumbrando a recibir dádivas para emitir un voto sin pensar en realidad que la persona en la que me está dando, porque eso es un atropello a la dignidad humana, comprar un voto a través de víveres, de dinero o lo que sea, es comprar la dignidad humana. ¿Por qué? Porque yo debo pensar primeramente si la persona es idónea para ocupar el puesto. No estoy diciendo que no sea una persona que no vaya a llegar al poder a robar. Va a llegar a robar. Lastimosamente, dentro de la humanidad, nosotros mismos nos hacemos daño. Pero lastimosamente compran nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar según los intereses personales. ¿Por qué? Porque así como le dan ayuda a unos, le tendrían que dar la ayuda a otros también. Si hablamos de igualdad, si hablamos de derecho de igualdad. Pero ¿qué ha pasado? Se ha corrompido y la población se deja sobornar, se deja comprar por una simple cantidad de dinero o de víveres por tal de emitir un voto. Y desde ahí está lo malo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo mi beneficio, no estoy viendo el beneficio de toda la población. Con que me den a mí es suficiente. No. Los proyectos que deben de hacer las autoridades tienen que ser en beneficio de toda la población en general y no de un sector o de persona determinada. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de la soberanía, y la soberanía ¿en quién radica? En nosotros, en el pueblo. ¿Qué hacemos? Delegarla en las autoridades para que nos administren. ¿Sí? Sigo leyendo lo que tenemos entonces. En su ejercicio se da un ordenamiento jurídico y las autoridades que ejercen el poder. Entonces, ¿qué tenemos que decir de la soberanía? Que de la soberanía se señalan como características las siguientes. Número 1, la soberanía es única. ¿Por qué? Porque sobre un territorio solo puede existir una soberanía. No podemos decir que la soberanía va a existir solo en Guastatoya, solo va a existir en tal comunidad, va a existir en un departamento, va a existir en una región. No, la soberanía radica en todo el territorio. ¿Sí? Solo hay una soberanía y la que ejercemos es lo que se une, y eso es lo que se respeta, la decisión de las mayorías. ¿Por qué? Porque solo hay una soberanía. La soberanía también es inalienable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede negociarse ni cederse a favor de nadie. Es decir, no puede venir persona alguna a decirnos que tenemos que negociar la soberanía para dársela a determinada organización en particular. No. Nosotros elegimos, por eso existe el poder democrático, la decisión del pueblo, y el pueblo es el que decide a quién delega para que nos administre. Pero no, digamos, se la vamos a dar a los de Pollo Campero. No se puede, porque no puede negociarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es inalienable. La soberanía también es indivisible. ¿Por qué? Porque la soberanía no se puede dividir o no se puede fraccionar. No podemos decir, bueno, que decidan solo los hombres, o no podemos decir que solo decidan las mujeres. No, no puede dividirse o no puede fraccionarse. La soberanía radica en todos nosotros. Las otras características de la soberanía, ¿cuál es? Es imprescriptible.
¿Qué quiere decir esto? Que sus derechos no se extinguen por el transcurso del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? La decisión del pueblo jamás tiene fecha de vencimiento. Es decir, que no va a prescribir, no se va a terminar esa soberanía, va a radicar por siempre en el pueblo. ¿Por qué? Porque es imprescriptible, porque no se extingue por el transcurso del tiempo, no tiene fecha de vencimiento. Y por último, es indelegable. ¿Por qué? Porque reside en el pueblo, en la nación, y no va a residir únicamente en el individuo o en entidad alguna. No podemos decir que un momento la soberanía legalmente se la vamos a dar a una persona en particular. No. Nosotros decidimos. El pueblo es lo que hace es delegar. Sin embargo, para su ejercicio y mediante el sufragio, el pueblo elige autoridades que lo representan. Es decir, no podemos negociarla, no podemos dividirla, no podemos delegarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos. ¿Han habido malas administraciones? ¿La culpa de quién es? Del pueblo. La autoridad es corrupta. Para mí, el primer corrupto es el pueblo. ¿Por qué? Porque nadie da un voto si no es a cambio de algo. Si yo les dijera a ustedes, me voy a postular de candidato a X o Y puesto, pero les digo, no le voy a ofrecer ningún puesto, lo que va a hacer ustedes es decirme, yo no voto por usted entonces. Entonces, ¿quién es el corrupto? El primero es el pueblo, porque siempre pide algo a cambio. Cuando dejemos de pedir algo a cambio, entonces la autoridad va a dejar de ser corrupta. Primero tiene que dejar de ser corrupto el pueblo para que la autoridad deje de ser corrupta. Lo digo porque son votantes en potencia. Les adjunto el siguiente laboratorio. Ahí me hace un favor ese laboratorio de copiar los siguientes 20 artículos y me los envía el próximo martes en horario de 1 a 6 de la tarde. Por favor, si usted gusta, empiécemelo a enviar desde las 8 de la mañana. Pero por favor, les doy plazo 6 de la tarde, pero por favor no dejen esa última hora. Se necesita calificar y revisar los laboratorios, por favor. Recuerde que es muy distinta el recibir la clase, lo del cuaderno, que hacer las tareas. Las tareas usted siempre tiene que realizarlas. No quiere decir que el horario de 1 a 6 es únicamente para recibir clases. No. Si fuera un proceso normal, usted tendría que venir de 1 a 6 y no significa que no va a llevar tarea para su casa. Siempre le tendríamos que asignar tarea y esa tarea la tendría que hacer fuera del horario de que usted está aquí en clases. Entonces, sepa administrar su tiempo, por favor. Cualquier duda, saben que estoy a sus órdenes de lunes a viernes en horario de 13 a 18 horas, por favor. Hay quienes me han escrito, pero fuera de esos días y fuera de esos horarios y se han dado cuenta que no les he respondido. Estoy para servirles, es un gusto y placer saludarles. Muchas bendiciones.